ya recibimos con mucho gusto aquí en Informe Capital a Manuel Albaladejo, quien es el representante de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el Cono Sur. Además es investigador de la Universidad de Oxford y es uno de los principales impulsores de la economía circular en América Latina. Y es el tema por el cual lo estamos invitando. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre cuando hay momentos de crisis, y estamos en uno de ellos a nivel global, además debido a la emergencia sanitaria por la pandemia, siempre vuelven distintas iniciativas que tienen que ver con el trueque, economía solidaria y economía circular, que en este caso es el que vamos a hablar. ¿De qué manera esto se impone como tema de agenda cuando hay una crisis tan generalizada? ¿Es una solución que se está planteando? ¿Es algo que ya viene como tendencia y va a significar un cambio de paradigma? Bueno, digamos que el tema de economía circular ha venido a acelerarse ahora con la pandemia, pero era un tema que ya venía con anterioridad, con mucha fuerza, y sobre todo es una manera diferente de concebir el consumo y la producción, ¿no? Estamos apostando por un tipo de modelo productivo que tiene en consideración los límites ambientales, ¿no? Y por otro lado también necesitamos modelos económicos que sean de triple impacto y que generen riqueza y empleo, ¿no? Por lo tanto, el tema de economía circular viene a cubrir un vacío importante del modelo de desarrollo extractivo que ha sido muy característico en la región, y viene con una idea principalmente de eventualmente ser un modelo que permita generar crecimiento, generar empleo, siempre teniendo en cuenta las limitaciones ambientales que tenemos, ¿no? Claro, cuando hablamos de economía circular nos estamos refiriendo ¿a qué, te pregunto? ¿A reciclar, a reutilizar? Más que eso, ¿Cuál sería? que eso. Vamos a ver, se podría resumir como intentar crear valor en todos los flujos de materiales, productos que tenemos, es decir, valorizar absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Desde el punto de vista biológico, o ciclo biológico, estaríamos hablando de que la naturaleza no tiene residuos, es decir, cualquier ciclo natural siempre tiene una manera de valorizarse, ¿no? Y cuando estamos hablando de un ciclo tecnológico, de productos manufactureros que la naturaleza no puede absorber, estaríamos intentando alargar la vida útil de sus productos. La cuestión siempre es pensar en la generación de valor en todo tipo de materiales y productos que tenemos. Es por eso que es mucho más importante, por ejemplo, el poder reutilizar, el poder reusar, el poder remanufacturar que el poder reciclar, porque para reciclar uno necesita tener un residuo para ver qué otro salida se le puede dar, ¿no? Claro. Entonces, la economía del reciclaje es muy diferente a la economía circular, porque la economía circular parte de la base de la generación de no residuo. La economía del reciclaje necesita el residuo para funcionar. Pero se complementan. Se complementan. El reciclaje es parte de la economía circular, pero una jerarquía de valorización la dejaríamos al final, como uno de los últimos elementos que consideraríamos para valorizar un producto. Claro. Recién estábamos escuchando antes en una nota de Informe Capital que en Uruguay, solo para tenerlo como ejemplo, se produce 1 millón de toneladas de basura al año y 12% se recicla, ¿no? Digo, pensando en eso que cómo nos cuesta. Yo no sé si este concepto es relativamente nuevo o la generación de nuestros abuelos que vivieron la guerra, tenían un concepto bien diferente y estamos volviendo a lo que se hacía antes. Es muy buen comentario, porque la verdad es que la economía circular no es ni más ni menos que recuperar muchísimos de los principios que tenían nuestros abuelos, sobre todo porque tenían limitaciones de recursos, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando mi madre me decía, bueno, ¿tú no te acuerdas que yo te daba de comer carne el lunes, hamburguesa el martes y boloñesa el miércoles? ¿O tú llevabas prendas de vestir grande tu hermano, que es 10 o 15 años mayor que yo? Eso es una manera de recuperar muchos de esos principios que los hemos perdido. Es decir, ya el concepto prácticamente de reparar en Europa es impensable. Hace años que uno no piensa en reparar cuando lo puede sustituir por un producto nuevo, ¿no? Entonces, de alguna manera, recuperar muchísimos de los principios que olvidamos y que muchas de las generaciones, como las mías, posiblemente ya hemos vivido en ese momento de crisis donde prácticamente el pensar en recuperar productos, en reparar, en reciclar era inviable. Lo mejor era una economía al descarte, ¿no? Claro, y esa economía de alguna manera sigue muy presente, ¿no? Porque a veces hay profesiones que se van, digo, pensando para también, te pregunto,
¿Cuáles son los enemigos de esta economía circular? Porque hoy a veces cuesta encontrar quién repare, quién arregle. Se rompe una cocina, no sabemos dónde ir, se rompe lo que sea. ¿Cómo volver a eso? ¿Estamos preparados como países Bien, para eso? hay muchos ángulos ahí que uno puede tocar, ¿no? Existe un ángulo que es sobre todo de política pública, que es crear los incentivos, ¿no? Yo siempre digo que la política pública tiene que ser un faro que ilumine las cosas que el consumidor debería hacer, ¿no? Existe ese elemento importante, existe un elemento de concienciación ciudadana también, ¿no? Es saber que a nadie nos gusta ver una playa sucia, que capaz que si entramos en un proceso donde empezamos a reparar, reutilizar productos, incluso eso nos viene bien para nuestra economía. Entonces hay muchos elementos ahí que uno puede considerar. Y a nivel empresarial, lo que creo que es muy importante que los empresarios entiendan es que existen muchas oportunidades para hacer negocios en la economía circular. Hoy día podemos pensar, por ejemplo, en empresarios del sector lácteo que pueden ser microgeneradores de energía, ¿no? Pueden generar biogás a través digamos, la valorización de todo la bosta del ganado. Entonces, bueno, son oportunidades de negocio que están surgiendo y que son relativamente nuevas, pero a la vez muy ancladas en las tradiciones pasadas. Claro, yo te iba a preguntar justamente cuáles son los sectores o las áreas de la producción que se puede llegar a ver más favorecidas o se puede trabajar más esto, porque recién me hablabas también de que es un importante generador de empleos. Te uno las dos cosas. Prácticamente todo sector es susceptible de ser circular, prácticamente todo sector. Por ejemplo, identificar sectores con grandes deficiencias estructurales, como puede ser el sector de construcción, que es un sector tradicional, seguimos construyendo igual. Gran parte de esas toneladas de residuos que se echan en los vertederos son residuos de construcción, por lo tanto hay un potencial muy grande de repensar la manera de construir. En Europa ya se está imponiendo una construcción que es modular, que supone unos ahorros entre el 15 y el 20% de los materiales de construcción. Luego también el concepto... ¿Eso referido cómo serían? ¿Armados ya, prearmados? Sí, claro, concepto modular y luego con impresión 3D también desarrollar tipo de componentes para que gran parte de la construcción se haga en la factoría y no en el lugar de construcción como tal, ¿no? Luego, por ejemplo, la aplicación de conceptos de espacios multiuso, porque las oficinas tienen 8 horas al día de trabajo y el resto, ¿verdad? Son horas que se podrían utilizar de otra manera. Y, por supuesto, cuando uno piensa en el proceso de construcción de manera modular, en vez de demoler, uno deconstruye, y al deconstruir uno recupera gran parte del material invertido. Eso es un ejemplo que tenemos. Y en cuanto a la generación de empleos, ¿se genera empleo de calidad? ¿Se genera empleo efectivo de esta manera? ¿Está comprobado? ¿Dónde está comprobado? Bien, es una pregunta interesante, porque el tema de economía circular muchas veces lo atribuimos a la informalidad, al recolector al reciclador. Y al reciclador, que es un empleo que uno podría considerar como verde, pero en algunos casos no es decente, no son condiciones muy buenas. Gran parte de la generación de empleo en la economía circular viene por el emprendedorismo, es decir, por la cantidad por ejemplo, de empresas que pueden empezar a apuntar a la gestión de residuos como manera de hacer negocios. Es más, los grandes generadores a día de hoy de empleo en economía circular en Europa vienen por ese rubro, no vienen por ser empleados, sino por ser empleadores, ser empresarios que están viendo las oportunidades de la economía circular, porque pueden ser gestores, por ejemplo, de residuos de empresas cuyos residuos se convierten en insumos para sus trabajos, ¿no? Ni que decir tiene, por ejemplo, de toda esta ola de jóvenes empresarios que está cambiando a través de la tecnología las maneras de hacer negocios y que ya no te venden un producto, sino te venden un servicio. Es decir, el concepto del Uber, del Cabify, del Spotify, aterrizado a cualquier tipo de sector, tiene un elemento tecnológico muy fuerte y ahí las jóvenes generaciones son las que están impulsando fuerte. Claro. ¿Qué requiere esto, la economía circular, para desarrollarse? Porque cuando estaba preparando la entrevista veía que había surgido con fuerza en Europa, en ciudades relativamente ricas, ¿no? ¿Cómo esto se puede llegar a extrapolar a sociedades más pobres, ¿no?
Estamos hablando de las de América Latina también. Bueno, perfecto. Es una buena pregunta. Hay que entender también que Uruguay es un país relativamente rico en ese aspecto, es un país de ingreso alto. Pero bien diferente de Finlandia, donde surgió la primera foro de este tema. A ver, aquí el tema primero es un tema normativo, es establecer las reglas del juego, ¿no? Con temas normativos hablo principalmente de una ley que pueda ser integral de gestión de residuos o leyes, por ejemplo, como responsabilidad extendida al productor. Sin este tipo de normativa es muy difícil impulsar la circularidad porque el empresario no tiene ningún incentivo a valorizar los residuos. Por lo tanto, toda la parte normativa es muy importante. Por otro lado, lo que necesitamos son empresarios que vean el potencial que tiene la circularidad a la hora de hacer negocios, ¿no? Eso también es otro elemento a destacar. Y por último, es la parte más del ciudadano a pie, ¿no? El concepto de responsabilidad ciudadana con respecto a lo que se quiere, ¿no? Como ciudad, como país. Te vuelvo a una de las primeras preguntas que planteé cuando te convocábamos aquí en Informe Capital, y tiene que ver con la situación de crisis que estamos viviendo a nivel global. ¿De qué manera, por ejemplo, concreta puede servir o puede solucionar, aplicar o meterse dentro de la economía circular para salir mejor de esta crisis de pandemia? ¿Hay casos? Sí, yo creo que, digamos que la pandemia todavía la tenemos encima y por lo tanto tenemos que repensar la manera en la cual la economía circular va a ser una de las herramientas para salir de esta crisis, para que sea uno de los fundamentos de la recuperación socioeconómica de la región. Lo que sí que tenemos clarísimo es que tiene que existir un desacople entre el crecimiento económico y el uso de recursos. Eso tenemos claro, es decir, no podemos seguir creciendo y siguiendo utilizando los recursos de la misma manera que hemos hecho desde siempre, porque no tenemos suficientes planetas para ajustarse, ¿no? Entonces, la economía circular lo que viene a apuntar es a diferentes formas de hacer negocio que no necesariamente requieren un uso tan drástico de los recursos, ¿no? Por ejemplo, este concepto de pasar de vender productos a servicios cambia absolutamente todo. Uno puede pensar, por ejemplo, y volviendo al caso de Spotify o de Netflix, que hoy prácticamente con esa transición hacia el consumo de un servicio, que es el poder escuchar música, ¿verdad?, sin necesidad de comprar material, sin comprar CD, pues supone una descarga muy grande al uso de recursos. Y eso prácticamente se puede aplicar a todos los sectores de la economía. Uno puede pensar en que deja igual a una parte, al cambiar también ese sistema, deja una parte de gente sin trabajo. Bueno, deja, pero abre también muchísimo potencial, ¿verdad?, para generar otro tipo de empleo. O sea, en todo este tipo de transiciones siempre hay un costo a corto plazo, porque hay gente que está acostumbrada a hacer ese tipo de cosas de la misma manera durante toda la vida, y esto es un cambio de paradigma, y en los cambios de paradigma siempre hay un ajuste que se tiene que hacer, pero a medio y largo plazo las oportunidades de negocio que se abren, por ejemplo, en esa transición, donde las empresas pueden ya pensar en decir, vamos a vender un servicio y no vamos a vender el producto, vamos a alquilar más, y el ciudadano a pie dice, ¿yo por qué tengo que comprar tantas cosas cuando las puedo consumir en el instante simplemente alquilándolas? Y es muy interesante porque las nuevas generaciones vienen con ese chip. Ya no existe esa responsabilidad de decir, yo quiero meterme y comprar y tener un auto y tener una casa y demás, cuando eventualmente lo que estamos viendo es que mucha gente joven hoy considera que le es mucho más rentable el alquilar que el comprar, que el no comprometerse en 20, 30 años en hipotecas. Salvo en una crisis que ahí se complica hasta alquilar, ¿no? Puede ser, sí. O sea, estamos de acuerdo que yo creo que en el momento de crisis en el que estamos tenemos que repensar la manera donde nos queremos integrar y donde vamos a generar riqueza y donde vamos a generar empleo. La economía circular viene demostrando antes de la crisis que ya era gran generadora de empleo y de riqueza en los países más modernos. Y no descartamos ni mucho menos que eso pueda ser también una de las líneas de trabajo en América Latina y en particular en Uruguay, que además se estaba abanderando bastante en este tema. Bien, solo ya tenemos que cerrar. Usted viene de la rama de la economía. ¿Hay alguna cifra de ganancia en este rubro? Bueno, hay muchas cifras
pero como tú bien indicas, gran cantidad de esas cifras está en Europa, ¿no? No te podría decir exactamente, pero cientos de miles de trabajo y trillones de euros generados por un cambio de paradigma y una transición hacia una economía circular que ofrece unas condiciones que son muy diferentes a las que tenemos en el modelo de desarrollo actual. Bien, Manuel Alvaradejo, muchísimas gracias por estos minutos.